Buenos días desde las bodegas de Pina Fidelis. Los que nos conocéis ya sabéis que es nuestro vino favorito. Sí, ya os lo hemos enseñado muchas veces, la botellita de Pina. Botellita de Pina. Y entonces, ya que estábamos por la zona, claro, hemos dicho, vamos a visitar la bodega de Pina Fidelis. Claro. Y aquí estamos. Esta es. Vamos a entrar, que tenemos ahora reservada una visita guiada, esas cosas que hacen aquí las bodeguitas, para hacer una cata, probar los vinos de Pina Fidelis. Y esta es la bodega. Se ve que es una bodega muy pequeña. Aquí tenéis la entrada. Y ahí aparcada la Charlie. Ahí en los sitios que está yendo la Charlie. Que ha cumplido el año pasado 40 años y se ha desarrollado en torno al río Duero y a sus afluentes. Y esta denominación la encontramos tanto en Valladolid, Burgos, Soria y Segovia, con un total de más de 300 bodegas. Pina Fidelis es una de ellas relativamente joven, que tiene sus inicios en el año 2002. Cuando 74 viticultores pues, deciden unirse y en vez de vender su uva a las diferentes bodegas, pues van a vender su uva a Pina Fidelis, creando de esta manera su propio vino. Por lo tanto, nosotros desde ese momento vamos a estar en contacto con todos esos viticultores para indicarles cuándo deben de hacer pues, todas las labores en la tierra, así como cuándo pueden empezar la vendimia. Y nosotros seguimos una política de vendimia que consiste principalmente en que toda la uva tiene que ser vendimiada manualmente, para que así la uva llegue en las mejores condiciones posibles a la bodega, y por esta misma razón pues los remolques en los que vienen no van a pesar más de 4.000 kilos, haciendo que no haya demasiado peso y que la uva no se empiece a estrujar. Entonces, no todos nuestros viñedos están aquí en Peñafiel, sino que cada viticultor pues, va a tener su parcela de viñedo un poco alrededor, en los pueblos de alrededor. Tiene un total de 225 hectáreas y, como les decía, cada uno va a estar en una parcela un poco diferente, con un microclima un poco diferente y un suelo también un poco diferente. Entonces esto va a hacer, pues va a enriquecer un poco nuestros vinos. Como les decía, nosotros les indicamos cuando pueden realizar la vendimia, que normalmente suele ser a mitad de octubre, pero bueno, cada año se va adelantando un poco más. Entonces eso, vamos a intentar que lleguen las uvas en las mejores condiciones posibles a la bodega, y nosotros vamos a utilizar exclusivamente la variedad Tempranillo o tinta del país, que es la más común de la Ribera del Duero. Todos los vinos tintos con esta denominación tienen que tener un 75% de esta variedad, pero luego están autorizadas la Malbec, la Merlot, la Garnacha y la Cabernet Sauvignon, y como variedad blanca la Albillo. Pero nosotros no vamos a utilizar ninguna de esas, sino que van a ser todos nuestros vinos 100% Tempranillo. Y por último, no sé si se os ocurre de dónde puede venir el nombre de Pina Fidelis. Entiendo que del latín, ¿no? Peñafiel. Sí. Peñafiel. Fidelis es fiel. Es Pina es peñón, Fidelis fiel, al final. Lo más característico que tiene el pueblo era el antiguo nombre de Peñafiel, que luego deriva en Peñafiel, y nosotros cogemos ese nombre del pueblo que nace a la bodega. Así que ahora vamos a pasar a la sala de barricas y después iremos recorriendo la bodega. Ay, perdón. Aquí ya hay vino, ¿eh? Sí, sí. Esta sería nuestra sala de barricas. Bueno, todas estas barricas, la verdad que las han traído en esta semana. Todavía faltaban de traer algunas barricas. Y están, pues eso, como veis allí, lo que se hace es tener el vino en la barrica, pues dependiendo del vino, el tiempo necesario. Y luego, para volverla a utilizar para la añada siguiente, pues la vamos a pasar por esa máquina de allí, que simplemente la limpia con agua a presión para quitar todos los restos del vino que ha tenido anteriormente, y después el siguiente paso sería directamente rellenarlo, que es lo que están haciendo ahora. Están tan llenas, ¿no? Ahora. Sí, bueno, están en ello, pero sí. Bueno, sí. Están llenas. Sí, todas estas sí que están llenas.
Aquí les faltará alguna todavía de llenar que acaban de llegar, pero sí. Pues ahí va a indicar un poco las cosas a su manera. Hay muchas veces que en vez de CF pues nos indica TF, pues tostado fuerte. Cada tonerería va a poner esa información un poco como ellos vean. Y luego nosotros siempre vamos a tener las barricas lo más llenas posibles para que no haya oxígeno, entonces se evite esa oxidación del vino. Pero claro, nosotros bebemos el vino y la madera va absorbiendo cierta cantidad de vino. Entonces, cada cierto tiempo vamos a ir rellenando todas esas barricas para que siempre estén lo más llenas posible y se evite esa oxidación. Y luego, como les decía, pues a la hora de querer cambiar de añada, lo vamos a pasar por esta barrica para quitar los restos del vino que ha tenido el vino. Al final, el vino es un microorganismo vivo que sus levaduras, sus microorganismos se van muriendo, se van depositando al fondo y es lo que denominaríamos lías. Pues con esa máquina lo que vamos a hacer va a ser quitar todos esos restos de las lías. Y nosotros nos interesa que el vino esté en contacto con la madera lo más nueva posible, entonces por eso solo vamos a utilizar las barricas 3 o 4 años. Cada 3 o 4 años las vamos a cambiar porque nos interesa que el vino vaya cogiendo esa potencia de la madera directamente. Entonces vamos a cambiar cada año 1/3 de nuestro parque de barricas. ¿Y esas barricas? Nosotros las tenemos en renting, entonces no nos ocupamos del desecho de esas barricas, pero normalmente van o para la crianza de whiskies y de licores o para bodegas que quieren barricas cuanto más viejas mejor. Al final hay muchas regiones o bodegas que quieren barricas que ya han sido utilizadas porque no les interesa tanto ese contacto con la madera, sino que les interesa más el contacto con los vinos que ha tenido anteriormente. Depende del estilo de vino que quieras realizar, pues te interesa más barricas más nuevas o barricas ya usadas. Y luego, pues ya una vez que el vino se ha criado, vamos a pasarle otra vez a la sala de fermentación, que es allí donde realmente se hace el vino, y vamos a homogenizarlo para pasarlo ya a la botella. Así que ahora vamos para la sala de fermentación. Sí. Y aquí vemos cómo coge la máquina la barrica. Aquí le echa el agua, ¿no? Aquí le echa el agua y aquí, como veis, le ha dado la vuelta a la barrica para que se vacíe. Ajá. Porque el agujero pues está, ahora mismo está ahí abajo. Ya. Y ahora aquí se está llenando de vino. La estaría llenando de vino, exactamente. A ver si ahora llena alguno. Mira, como la manguera de la gasolina. Sí, la verdad. O sea, entiendo que ahí la llenan de todo y ahí es donde ya le echan donde echa el último para que esté lo más llena posible, sí. Claro. En plan, ahí la llena casi del todo y ahí ya pues la remata. Para luego ya ponerle el tapón, se desborda y no se queda una gota de aire. Exacto. Este vino ahora no se sabe cuál es, si es crianza, si es... No, pero... ¿Ahora qué vino estáis metiendo en las barricas? ¿El joven o...? Sí, el joven está metiendo. Sí. Qué bien huele. Son del doble de capacidad y son esos tanques que nos servirían para la homogenización de los vinos. Es decir, una vez que ha pasado por las barricas, donde los vamos a mezclar va a ser aquí, para después ya pasarlos a las botellas. A la botella, ¿no? Y luego estos tanques más pequeños que vemos aquí serían los que vamos a utilizar para elaborar nuestros vinos de autor. Los vinos de autor son los vinos que el enólogo de cada bodega hace algo un poco diferente, innova un poco más y entonces los vamos a hacer en menor cantidad, por eso los tanques más pequeños,
y luego les explicaré pues un poco las características de los dos tipos que tenemos. Y luego los tanques del fondo, que vemos que ya no tienen esas camisas de frío, son los tanques que vamos a utilizar para la clarificación de nuestros vinos más jóvenes. Simplemente iría por frío, les estabilizaríamos para quitar todos los cristales para evitar que salgan en la botella. Eso lo vamos a hacer en los vinos más jóvenes. Y después todos nuestros vinos van a pasar por un filtrado, que sería esa máquina de ahí, bueno, que sería esa misma, allí se ve mejor, y esa máquina nos serviría para filtrar los vinos. Al final siempre vamos a hacer un pequeño filtrado para que no haya refermentaciones ni ninguna partícula extraña en la botella, pero siempre va a ser lo más leve posible. Al final cuando tú filtras, pues quitas todo lo malo, pero también todo lo bueno. Lleva lo bueno también. Entonces siempre un pequeño filtrado para evitar que no haya nada malo en la botella, pero que siga permaneciendo toda la estructura del vino. Y ya después del filtrado sí que vamos a pasar el vino a la botella, que es la sala que vemos a continuación. Vaya tela, ¿eh? Sí que tiene... Parece fácil todo esto, pero... Sí, parece fácil, Sí, pero sí, lleva... claro. lleva su tiempo. Vale, esta sería nuestra sala de embotellado. Entonces, la máquina iría cogiendo las botellas vacías y irían pasando por aquí, y lo primero que harían sería lavar las botellas, introducir el vino y colocar el corcho. Una vez que se ha colocado el corcho, las botellas se van a meter en jaulones, que son esas estructuras de metal que acabamos de ver en esta sala anterior. Y esa estructura va a ir a la sala dormitorio, que sería la que acabamos de pasar, para que el vino tenga la crianza en botella. Casi todos los vinos pues tienen cierto tiempo de crianza en madera y cierto tiempo de crianza en botella. Entonces, lo vamos a llevar allí para que esté allí pues el tiempo necesario, también dependiendo del vino que sea, pues más o menos tiempo, y después que ha pasado ese tiempo va a volver las botellas a esta sala para colocarlas todas las etiquetas. Entonces, esta primera máquina lo que haría sería colocar la cápsula de arriba y luego ya colocaríamos la etiqueta y la contraetiqueta. Bueno, esta es una segunda marca de Pina Fidelis. ¿Ah, sí? Sí. Condominio. Sí, más utilizada para la hostelería. Y bueno, pero siempre en las contraetiquetas nos va a poner el porcentaje de alcohol y la capacidad de la botella. Pero este también es un... ¿Cómo se llama esto? ¿Roble? ¿Un roble también? Sí, de condominio también tenemos joven, crianza y reserva. Este sería el reserva. Ah, te lo Lo pone reserva. aquí, sí. Pero bueno, sí, tendríamos también joven, O crianza. sea, que si vemos en un bar el condominio, ya sabemos que es un Pina Fidelis, ¿no? Sí, o sea, es un poco diferente a nuestra marca de Pina Fidelis, pero sí, o sea, la elaboramos nosotros. Y luego, aparte de eso, pues va a colocarse la etiqueta del Consejo Regulador. Estas etiquetas pues, nos indican, en este caso, que pertenece a la Ribera del Duero. Y que es cosecha, ¿no? Claro. Sí, y vamos a tener 4 tipos de etiqueta. La de cosecha, que sería la etiqueta más genérica, donde vamos a introducir los vinos más jóvenes y también los vinos de autor, porque nos sigue tantos parámetros para poder colocarse. Luego ya tendríamos la de crianza, reserva y gran reserva, que está aquí, sería la de reserva, que esas van a tener unos parámetros y unos tiempos de crianza más estrictos. Entonces las vamos a utilizar para esos vinos de más tiempo, tanto en madera como en botella. Y luego, una vez ya la botella vestida, pues va a seguir el recorrido y directamente se va a introducir en las cajas. Y ya obtendríamos el producto terminado y normalmente, o sea, casi todo nuestro vino va a ir destinado para España, como un 80% se va a quedar aquí en España, pero bueno, sí que vamos a exportar sobre todo al norte de Europa y a los países asiáticos, que cada vez son un mercado más potente para los vinos españoles. Pero al norte de Europa van como Pina Fidelis. Sí, ¿Y a qué países? a Bélgica, Holanda. Ah, pues no los hemos visto. Mira, no, Bueno, supongo que estarán en sitios así un poco Claro. más, sabes, que no estará muy Sí, expandido, claro, pero ya. en algún sitio. Aquí podréis ver cómo las barricas van absorbiendo cierta cantidad de vino y se queda totalmente morado y totalmente impregnado el vino en la madera. Bueno, pues
la uva tienen ciertas características. Entonces, de momento, no tenemos. Y luego tendríamos esos dos vinos de autor. El vendimia seleccionada, que seguiría permaneciendo esa fruta fresca en él, a pesar de tener 19 meses en barrica, y el roble español, que ya sería un vino más diferente, más robusto, que se notara otros aromas de la madera. Luego tendríamos, como bien sabréis, un verdejo, un verdejo de la denominación de origen rueda, que sería el único que no elaboramos aquí, porque al tener denominación rueda, pues tiene que estar elaborado en su territorio. Aquí vamos a probar el vino. Las copitas también ponen. Vamos a probar el roble Y ahora español. cuando yo te puedo hacer preguntas, ¿verdad? Sí, puedes haber preguntado. Claro, pero a ver, vaya por delante que nosotros no entendemos de vino, entendemos de me gusta y no me gusta. Sí, sí. Eso es lo importante, del vino. Ahí, efectivamente, hombre. ¿Guste o no? Claro, yo cuando pruebo un Ribera, generalmente, cuando le doy la vuelta a la botella, si he dicho, este vino me gusta, suele ser de Valladolid. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Valladolid y Burgos? Y luego me da cuenta que está pegado. Sí. Bueno, al final, pues el suelo y el microclima que hay es diferente. O sea, al final, lo importante, lo que distingue un vino de aquí de cualquier otro lado, pues es más el terruño, que sería pues el suelo, el clima, las condiciones que hay en ese territorio. Entonces, a pesar de que hay a veces que son uvas que están en una parcela que está al lado y salen vinos bastante diferentes. Y es por eso, porque al final el suelo y el clima influyen bastante. Porque todas las uvas que vienen aquí son de la zona de Valladolid. Sí, las nuestras sí. Las vuestras sí. Pero bueno, por ejemplo, Proto sí que compra uva de Burgos. O sea, vamos, muchas bodegas compran uva que está situada en otra zona. Esa es la segunda pregunta. Nosotros antes éramos muy de Protos, no conocíamos este vino. Realmente fue porque fuimos a un bar, nos lo pusieron, nos encantó y ahí empezamos a buscar esta marca. Pero a mí Protos me da dolor de cabeza, este no. ¿Por qué? No sé exactamente, la verdad. Es que, pero bueno, el dolor de cabeza dicen que a veces es por los sulfitos que tiene al final. Cuando tú elaboras un vino, se echan sulfitos que sirven principalmente para que no se te ponga mal el vino. O sea, para que las bacterias no le afecten, para que se estabilice. Y dicen que los vinos que llevan muchos sulfitos dan dolor de cabeza. De barrica, y luego continuaremos con el reserva que tiene 18, terminaremos con el vino que es algo más diferente. Bueno, estos que veis que no están llenos es porque he sacado el vino con el Coravin, que es un aparato que saca el vino sin tener que sacar el corcho. Ah, sí. Para evitar abrir la botella y que se te estropee el vino, pues hay un aparato que lo puede sacar. A la pincha. Sí, es una aguja que lo pincha, introduce un gas y saca el vino. ¿Cómo es que el crianza sí lo vemos de vez en cuando, pero este no? Ya, la verdad que no se ve mucho. En algunas hostelerías sí que está, pero es verdad que... Por ejemplo, cuando hemos ido a Macro, por ejemplo, tal, porque si lo hubiésemos visto, hubiésemos cogido alguna vez o sí, alguno para probarlo. Porque lo mismo... Sí, que de vez en cuando cogemos así... Eso nos lo tienes que explicar, Carlos Santos. No, o sea, es que me parece raro que se me rompa el corcho porque la verdad que nunca se suelen romper estos corchos, entonces no está bueno. O sea, a ver, que no tiene por qué, hay veces que se rompe el corcho y está bueno el vino, que no tiene que ver, pero... O sea, que el que se rompa un corcho no es buena señal, ¿no? No, pero no tiene por qué estar Sí, mal. no tiene por qué estar malo. Pero en teoría tiene que salir entero la primera. Sí, pero bueno, al final los vinos que han tenido, los corchos que han estado mucho tiempo en la botella, lo más lógico es que se te rompa. O sea, estas botellas que tienen muchos años, esas sí que te va a romper el corcho
casi seguro. Pero... Ahora sí. Probamos si queréis oler. O sea, tendríamos que notar la diferencia, ¿quieres decir? Sí. Sí, es que huele diferente. Este que se ha roto el corcho huele como a cerrado, como a cartón húmedo, Sí, como huele. así a humedad. Y pues eso. A ver, opinión del crianza. Muy rico. Muy rico, muy rico. A ver, si el roble está Si el bueno. roble está bueno, pues el crianza tenía que estar bueno. No, la verdad que Está muy rico. está muy rico. Pero fíjate qué cosa, ¿eh? Ha salido una botella mala. ¿Sí? Y nos ha echado nos ha dado a oler los dos y cómo cambian. Qué curioso. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué ves? Que no se ve. Eso es lo que miraba. Que no se ve. La reserva está espectacular. Pero escucha, yo me lo llevo, ¿eh? O sea, esto no se queda aquí. Esto ahora bajamos a la sala y comemos un poquito de queso y, Claro, y nos llevamos las copas. y es la hora, son la una, pues es la hora de tomarse. La hora un vinito. perfecta. La verdad es que está muy exquisito. bueno. Está exquisito. Que parezca que se hace algo. Mira, mira, mira. Claro. Oye, eso no nos ha enseñado. Que moverlo, olerlo, Pero es curioso, a mí me huele más suave el reserva que el crianza. que el crianza. Sí. Está muy rico. Para que luego el sabor parece más suave, pero luego es más intenso. Se queda como más tiempo. Bueno, que Jesús se nos está poniendo técnico. No, yo también tengo un saborcillo ahí. No, pues a mí me sabe más suave, está muy rico. Y luego vamos a probar el roble español, que es un vino de autor. Mira lo que se aprende. Yo no sabía que Pina Fidelis tenía ni vinos de autor ni rosados. Qué bueno. Conclusión. Que está muy rico. Yo lo que veo es que es una bodega más pequeña, pero el vino está muy bueno y tiene un precio. Yo siempre digo lo mismo, o sea, es un vino que para tenerlo en casa Sí. es asequible para una botellita de vez en cuando. Sí, bueno, aquí tenemos el crianza, el reserva. Bueno, yo hablo del roble. Nosotros siempre compramos el primero de ahí de la izquierda, que es el roble, Y el vino blanco, que también nos gusta. y el blanco el rueda también está muy rico. muy rico. Y nosotros siempre llevamos vinito el Achaldi. Es un vino que está muy bien, el precio no es elevado. Te viene costando entre 7 y 8 euros dependiendo de Dónde lo compres. Lo hay en Carrefour, en Macro nosotros lo compramos a veces a 7. 7. Pero es que aquí cuesta 6,40 la botella, ¿eh? Aquí, claro, estamos en la fábrica, en la bodeguita. Y bueno, pues vamos a continuar. María sigue probándolo. Que nos han dejado aquí solos. María no lo está probando, María se lo está bebiendo, que no es lo mismo. Mira, he probado estos, pero mira la diferencia, ¿ves? Esos los he probado. Sí. Este mira, me lo bebo. Yo eso los he probado y este me lo bebo. Es el reserva del 18. Buenísimo. Continuamos ruta.